¿Cuál? ¿Y San cuál? Yo ti, que vamos bien. De Watson, usted, a ver. Se omeli nawi akili chikwase chikome chikei chiknawi makaki makiwanse makakiwanoni makakiwaneni makakiwanani kashtoli kashtoli wanse kashtoli wanani kashtoli wanani Cachicoali, muy bien. De Watson, usted, por favor. A ver. Con Cachicoali, muy bien. Ahora vamos con los tonaltis, los días. ¿Quién los tiene? A ver. Venga. A ver si no sale. Quema, a ver, venga. Simpaki, Egekat, Kali, Kotzpali, Isquintli, Kisli, Masak, Tochli, Akla, Isquintli, Osomati, Masak, Tochli, Ak, Quak, non, Quakli, Oscar Quakli, Oli, Tekpak, Kali, Xochitl. Quema, San Juan de Tica, más o menos. Muy bien. Ahorita lo repasamos. En A la ver. casa, En la casa nos interrogamos y... Muy bien, ya cuando subimos al ruedo ya se nos olvida todo. ¿no? Pues Sí. es que... Zipacli, Ejeca, Cali, Huitzpali, Coac, Iquistli, Masa, Tochtli, Atl, Isquintli, Osomati, Malinali, Aca, Ocelo, Cuautli, Cuautli, Oli, Tekpak, Yahweh, Xochitl. Quema, Cachicoali. Muy bien. Tehuatzin. Usted. Zipacli, Ejeca, Cali, Pali, Coa, Iquistli, Masa, Tochtli, Atl, Quintli, Ismati, Malinali, Aca, Ocelot, Cuautli, Oli, Tekpak, Yahweh, Xochitl. Quema. Cachicoali, Machipano, por favor, adelante, bienvenido. Macaulay Chihuahua. Justo a tiempo, a ver, los días. A ver. Así como va a llegar. Así como va a Voy a respirar. Oxet, Ejeca, Cali, Huitzpali, Coa, Miskit, Masa, Tochtli, At, Isquintli,
Malinali, Ocelot, nada más. Cuali, Ocachi, Cuali, muy bien. Los números. Se, Omi, Yeyi, Nawi, Makwili, Chikwase, Chikomi, Chikweyi, Chinay, Maclatli, Maclatli Se, Iwan Se, Maclatli Iwan Ome, Maclatli Iwan Yeyi, Maclatli Iwan Nawi, Castoli, Castoli Iwan Se, Castoli Iwan Ome, Castoli Iwan Yeyi, Castoli Iwan Nawi y Sempual. Seca, Cuali, muy bien. Ahí los tenemos. Hasta aquí de este repaso, ¿tienen alguna duda, algún comentario antes de volver a repasarlos juntos? Se los están aprendiendo muy bien, ya se les facilitan un poco más que al principio, más o Ajá, menos. ya va mejor. Qué bueno, muy bien, vamos a repasarlos juntos. Zipactli, Zipactli, Ejeca, Ejeca, Cali, Cali, Huetzpalli, Huetzpalli, Coa, Coa, Miquistli, Miquistli, Masa, Masa, Tochtli, Tochtli, A, Ixcuitli, Huitli, Osomacli, Osmatli, Malinali, Malinali, Aca, Aca, Ocelot, Ocelot, Cuautli, Cuautli, Toscacuautli, Coscacuautli, Oli, Oli, Tecpa, Tepa, Kiawi, Yawi, Xochitl, Xochitl, Tlentonali Ashkan. ¿Qué día es hoy? ¿Dónde encuentran esta? Esta la van a encontrar aquí, a ver. Ajmo Tecpa. Es el fragmento, es un pequeño fragmento de uno de estos, a ver si la pueden identificar. ¿A qué se parece eso? A ver si lo encuentran. Ahí está, aquí está. Sabemos que es Ome. ¿Ome qué? Ese es un pequeño fragmento de uno de los días. Omequiahui, Ajmo Kiawi. Ahí le falta el color caustic, tiene que ser amarillo. Ajmo es un pequeño fragmento así. Ajmo, acá se parece más a este, ¿ya vieron? es la oreja de Ocelot, ¿no? Quema, exactamente. Es como si hiciéramos de manera abreviada el glifo de Ocelot, quema. Ashkan Ome Ocelot Tonali. Estamos en el anochecer del día Ome Ocelot. Recuerden que al mediodía comienza nuestro siguiente día, que es Yei Cuautli. Quema. Estamos en la tercena Acat Matlacyeyilwi. De la veintena Toshkat, aún seguimos en la veintena Toshkat. Del año Matlacli Iguanse Acat Shiwi. Del año 11 Acat. Vean cómo tenemos dos representaciones de carrizo. Este es un carrizo joven y este es un carrizo maduro. Este es un carrizo joven y que todavía está como en estado silvestre. Incluso vean, aquí tiene el paso de agua. Y este no, este ya está trabajado. Ya está apuntando hacia el cielo, ya no tiene hojas, vean. Es solamente el puro carrizo. Eso nos indica una característica de nuestra escritura, que es el desarrollo. Es decir, estos elementos que vemos aquí solo son una parte. En realidad, la forma correcta de escribirlos va a variar si son bebés, si son niños, si son adultos, si son ancianos. Eso también nos va a indicar algo muy importante. Por eso no siempre va a ser este mismo tipo de representación. Nos podemos encontrar, por ejemplo, un zipacli pequeño, un zipacli bebé, o un zipacli mucho más grande, más anciano. Nos indican temporalidades de desarrollo. Entonces esto, como es una trecena, pues está pequeñito, está creciendo. Este es un año completo. Por eso el fuego se le representa en distintas circunstancias. Desde que es pequeño hasta que es Igual anciano. el sol, ¿no? Todo. Se representa desde que amanece hasta que dice hasta que se oculta en diferentes etapas, ¿no? Con diferentes animales solares. O etapas de desarrollo.
Por ejemplo, cuando el sol recién sale, uno de sus nombres es Pilsintecutli, por ejemplo, el que va dando color, pero es el niño pequeño o el señor niño. Ya cuando es Tonatio es cuando está completamente a la mitad del cielo, ¿no? Cuando es el sol águila. Son diferentes. Qué bueno. Entonces, ¿cómo se lee el segundo hijo? ¿Este? No, el Acat. Acat como Acat Matlacyeyilwi, trecena Acat. Que para eso saquen vamos a sacar nuestro tríptico para recordar estos conceptos clave. Aquí los tenemos. Ahí todas las trecenas empiezan con ¿Qué más? Justo vamos a ver esto, vamos para allá. Vamos ahora a darle la vuelta. Bueno, primero vamos a repasar los conceptos. Recordamos el concepto Shiukkali, con el que nombramos a nuestra disciplina del tiempo, o el recinto de la hierba, calendario nahuaca, o almanaque mexicano. Creo que no tiene este. ¿Sí lo tiene? Ahí ya traigo más. ¿También tiene esa? Olvidé mis hojas. No sé. Vamos, chingo, Pancho. Gracias. ¿Qué más? Shiukkali, calendárica nahuaca, nuestras formas del tiempo. Habíamos hablado que se subdivide en dos partes. Shiukpowali, la cuenta de la hierba o la cuenta del año, que equivale a 360 días. Y el Tonalpowali, que es la cuenta del día, que equivale a 13 por 20 o 260. Vean, el número clave es 20 en Shiukpowali. 20 como veintenas. Y en Tonalpowali, el número clave es 13. Que eso ténganlo bien en claro, que nunca confundan eso, por favor. Eso es fundamental para entender nuestra cultura. Que el número 20 ¿El nos habla... tonac se refiere a las trecenas? ¿Cómo, perdón? ¿El tonac se refiere a Exacto. las trecenas? Podemos llamarle, de una forma muy entrecomillada, calendario civil. Así para entenderlo, pero no es un calendario civil. Entre comillas. Y el Tonalpowali como un calendario ritual. Eso póngalo muy entre comillas, pero es para poderlo ir entendiendo. Pero son cosas diferentes. Shiukpowali podríamos decirle la cuenta agrícola también. Y Tonalpowali la cuenta humana. Vean, lo humano se relaciona con lo ritual y lo agrícola con el año completo. Luego tenemos Shiwit, ese concepto es también muy clave en nuestra cultura, que significa año, pero también hierba, también turquesa o también precioso. Año, hierba, turquesa o precioso. Eso es muy, muy, muy importante, nunca lo olviden, y cuando vayan a enseñar su cultura o su lengua, que no se les olvide ser muy extensivos con los sinónimos y significados de las palabras. Es muy importante, porque eso nos va a permitir salirnos ahora sí que del esquema del español. Cuando en español decimos año, nos referimos a una cosa, y si decimos hierba, nos referimos a algo totalmente diferente. En agua tiene esta relación porque nosotros vemos el paso del tiempo en el crecer de la hierba. A eso se relaciona. Y dependiendo de la época en que estemos del año, pues la hierba tiene un color diferente, un tamaño diferente, propiedades diferentes. Shiwit. Y eso equivale también a la hierba o año terrícola con los 365.25 días. Si se dan cuenta, el Shiukpowali no cuenta el 5.25. Solo abarca hasta los 360. En cambio, el Shiwit sí contempla estos 5.25 días extra. La palabra Shiwit nos habla en conjunto de la totalidad del ensamble de las cuentas. ¿Y por qué se diferencia ¿Entre qué? entre el Shiukpowali y el Shiwit? Ah, muy bien. Porque este 5.25 es otra cuenta que se le conoce como los Nemontemi. Ya no son parte de la cuenta agrícola, son otra cuenta que tiene que ver con otras cuestiones, pero que dentro del año completo se tiene que incluir, si no, no tiene coherencia.
Entonces, ¿qué cuenta tenemos que utilizar? Las tres. Las tres cuentas. Sí. Utilizar la veintena, la trecena y el año. De hecho, completo sería el día, trecena, veintena, año y luna. Y todo eso se tiene que ir juntando. Y eso es solo el principio, porque en realidad también tenemos que meter el calendario de Marte y el de Venus y el de las Bueno, Pléyades. pero en el de Venus es la cuenta de los siglos, ¿no? Chicas, No, ¿no? no se relaciona con Como eso. son 2 siglos mexicas. Un año veneciano. ¿De 104? 65 días sería un siglo venecino. No, tiene otra cuenta. El ciclo venusino tiene 584 días. Vistos desde la Tierra, además de que Venus tiene dos cuentas. Una que es aparente desde la Tierra y otra que es aparente pero desde Venus. Son dos cuentas diferentes. Ese no lo he podido entender. Es muy complicado, es muy Es complicado. una situación así muy complicada. Exacto. Porque se supone que Venus desaparece en una cierta... Ajá. Y unas veces está en el amanecer y otras en el ocaso. Exactamente. Eso se cuenta. Y ya hay dos medidas del ciclo venusino. Uno visto desde la Tierra y otro visto desde Venus. Entonces esas dos cuentas también se van interrelacionando. ¿Cómo es posible que ellos hayan podido hacer la cuenta, digamos, desde Venus, ¿no? Ay, vea. No, y les va otro dato. Nuestros abuelos conocen 12 planetas. Tenemos 12 planetas. Y aparte, estos planetas se nombran desde el exterior hacia el Sol. Nosotros actualmente decimos Venus, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, y decimos que la Tierra es el tercero o cuarto, no sé, del Sol hacia afuera. Pero en náhuatl no, en mexicano no. Somos el antepenúltimo planeta. Pero bueno, en las fuentes históricas no se menciona mucho a Mercurio. No, 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 de hecho, no se menciona a Mercurio. Ninguno de los planetas, más que Venus, Marte. Más que Venus como guía del Sol, ¿no? Pero en náhuatl todos tienen su nombre. Y Mercurio hasta todo, de hecho todos incluso tienen su pictografía. Exactamente. No sé nada de esto. Entonces, efectivamente, eso solo es el comienzo, eso es solo la Sí. puerta de entrada. Pero en realidad tenemos que ir incluyendo toda esta mecánica celeste. Eso es a lo que se llama la Ilhuicamatilistli. Es otra ciencia. Y vean cómo se va conjuntando con el tiempo. Ilhuicamatilistli, el conocimiento o la ciencia de los cielos. Y eso se vincula con el Tonalpohualli. Ilhuica Cielo. Matilistli. El cielo. Ilhuica, ¿qué más? Cielo, firmamento. Ilhuica. Es que ellos al cielo o al firmamento les dan diferentes nombres, ¿no? Según lo que ellos quieren saber. Porque yo puedo decir cielo, ¿no? Ilhuica. Ilhuic es pluma. Y firmamento o... Ilhuic, pluma. Pluma, celebración, acontecimiento, aniversario, festejo. Ilhuica, cielo, firmamento. Pero sí, vea cómo tiene la palabra Ilhui. Ilhui. Es una celebración. Ilhuic puede ser pluma, celebración, acontecimiento, aniversario, festejo. Ilhuica, cielo, firmamento. Y sí, justo da como tiene la raíz Ilhui. Ilhui nos indica algo que regresa, que constantemente regresa y sucede. Un ciclo, algo que sucede continuamente. Viene de Ilhuiloa, volver al comienzo. Volver. Por eso es festejo, pluma, aniversario. Porque se festeja cada ciclo. Todos los días se Todas las cosas. Por ejemplo, en una veintena se puede festejar algún acontecimiento específico. Ese es un ciclo. Pero si nos vamos más específicos, un día, todos los días para nosotros es una celebración. Es un acontecimiento todos los días. Por eso para ellos no había ni ayer ni mañana, ¿no? Simplemente hoy. El Nikanashka.
Ajá, exactamente. Sí, la idea de ayer, mañana ya son conceptos más modernos. Ajá. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, ahí se mezcla lo que es el conocimiento del cielo con lo que es el Tonalpohualli. Recuerden que todo esto siempre está en función de la siembra. Que eso no se nos olvide. De la siembra y cosecha de los alimentos. Todo eso lo desarrollaron los abuelos para entender cuándo es el momento más propicio para sembrar qué alimentos. No tiene que ver con ver el futuro, no tiene que ver con los destinos de las personas en su origen, no. Tiene que ver con la alimentación, con los ciclos de la naturaleza. Y después tenemos aquí, por ejemplo, Sempohualilhuitl. Ahí está nuevamente el concepto de Ilhuitl. 20 pluma o veintena. Matlacyeyilhuitl. Matlacyeyilhuitl es la forma contracta de decir Matlacli y Guanyeyi Ilhuitl. 13 pluma o trecena. Y luego tenemos aquí el concepto Ilhuitl, como acá. Jornada, pluma, celebración, día, acontecimiento, cumpleaños. También puede ser cumpleaños. Tenemos la expresión Macuali Ilhuitzil. Feliz cumpleaños. Es que no eran cumpleaños, eran Ilhuitl. Sí. Lo que sí no sé, y esa es una duda, es si lo hacían cada 260 días o si era cada 365 días. Porque unos maestros me han dicho que no, que se festeja como nosotros, ¿no? Cada año agrícola. Pero hay otros que me dicen no, que es cada 260 que cae el número en el que nacieron. Entonces por ahí hay una ¿Por la variación. gestación? Por la ¿De los gestación. días? Por el Tonalpohualli, recuerden Tonalpohualli, exactamente. Entonces vea, unos dicen que hay que celebrar nuestro cumpleaños en el Xiuhpohualli y otros dicen que en el Tonalpohualli. Yo creo que mejor hay que tener dos cumpleaños. Sí, ¿no? Más divertido. Luego tenemos Semilhuitl, que es unidad de la pluma y es el conjunto del día con su respectiva noche. Y habíamos visto que esta es su escritura, Semilhuitl. Y que se conforma de dos partes, Tonali, que es la parte diurna, la parte lumínica, desde que sale el primer rayo del sol hasta que se oculta el último rayo del sol, y la parte nocturna, que es Yowali, noche. En español, cuando decimos día, decimos un día con su noche. En náhuatl hay que señalar si quieres decir solo el día, solo la noche o toda la jornada, Semilhuitl. Y bueno, abajo está Metzli o la fase lunar. Más adelante vamos a ver las fases lunares, pero aquí les muestro nada más una. Todas las fases lunares están ya escritas en mexicano. Esta que vemos aquí es la luna creciente, Mocuepón y Metzli. ¿Cómo se llama? Mocuepón y Metzli. ¿Cómo es un recupón? Mocuepón. Quema. Xitlatlanis, Quenmoitoa, luna creciente y Panmacehuatlactoli. Metzli. Porque hay quienes dicen que es Metzli, pero es Metzli. Metzli. Hasta aquí de los conceptos, ¿alguna duda, algún comentario? San Coyotica, más o menos. ¿Todo bien? Muy bien, vamos a dar la vuelta atrás de nuestro tríptico para comenzar a dimensionar otra estructura del tiempo que nos va a permitir entender cosas más interesantes. Vamos a comenzar primero vamos a comenzar con el del medio, donde dice Shiwi, hierba año. Tenemos un círculo, una circularidad, donde dice 18 por 20. Cuando es 18 por 20, entonces es Xiuhpohualli. Aquí vemos un esquema del Xiuhpohualli.
¿Qué observan? A ver, ¿qué ven? ¿Qué han notado? Bueno, no sé si lo hayan observado, si le hayan echado un vistazo. Algo que les llame la atención. Ya lo conocían, ya lo habían visto. Vean cuántos espacios hay en el círculo dentro de la circularidad. Keshi, Estos son las 20, las 18, 20. Kemakatsi. Kashtoli y Wanyeji Sempowal Ilwi. Recuerden, saquen todo su náhuatl, ahora es cuando sacarlo. Esto ya lo sabemos, 18, veintena. Tenemos esas palabras, Kashtoli y Wanyeji Sempowal Ilwi. Quema. Son las 18 y por lo tanto, cada una cuántos días tiene, al ser veintena. Quema. Toda veintena va a tener dentro de su interior este conjunto de 20 días, de Zipacli a Xochitl, invariablemente. Invariablemente cada veintena va a comenzar en Zipacli y va a acabar en Xochitl. Eso así, que quede bien claro. ¿Quema? Entonces puede ser que no sepan en qué día estés ni dónde estemos, pero si sé que es un día Zipacli es que estamos comenzando, y si sé que es un día Xochitl es que está acabando. ¿Quema? Para empezar, muy bien. Los numerales ya corresponden a otra cosa. Hasta ahora no estamos viendo ningún numeral, ¿eh? Vean. Muy bien. Entonces son 18 veintenas. 18 por 20. ¿Eso cuánto nos da? 160. Kemakatsi, 360 semilwi. Aquí están. Entonces eso equivale a nuestros 360 días. Vean cómo en medio, si fuera un reloj como eso de las 12 de la noche, tenemos lo que dicen los Nemontemi o Guaye. Aquí tenemos en la escritura mexicana, náhuatl y en maya. Y ese pequeño espacio que tenemos entre una veintena y otra, ese es el desfase que se le llama Nemontemi. Esos son los 5.25 días que el Shiwit contempla. Entonces, otra forma en la que lo podemos entender para irlo asimilando es que es una veintena incompleta. Porque no son 19 veintenas. Pero tampoco son solo 18 veintenas. Son 18 veintenas y un cachito de veintenas. Son los 5.25 días. Exactamente. Y que implican otra cuenta. Por eso es importante que esto también, o sea, lo vayamos teniendo en cuenta. Porque implica un desfase. Cada año un desfase, un desfase, un desfase. Que va a exigir de nosotros que en algún momento tengamos que conjuntarnos para verificar si nuestra calendárica requiere de un ajuste. Eso pasó en el año 1068 en Malinalco. Ahí se reunieron y dijeron, pues es que vamos a ver si necesitamos un desfase o ha pasado algo. Y ahí se reunieron en Malinalco. ¿Y cómo protejan ese cuenta? Sí, por cómo va midiendo el sol. La astronomía. La astronomía es la ciencia y la astrología las interpretaciones. Astronomía. Astros ajustaron el desfase. Exactamente. Tenían aparatos, no sabemos qué aparatos tenían verdaderamente, pero nos queda, por ejemplo, el remanente de este. Habíamos hablado del Tlachaloni, que es como un observador, que era como una especie de báculo, cetro, con espejos que les permitían ver diferentes tipos de luces. No sabemos si con eso ellos podían ver los planetas. Yo creo que sí. En Monte Albán, ¿dónde está el mirador, el observatorio? Me imagino que algo. Ahí también, exactamente. Los observatorios que están como un poquito desviados, ¿no? Sí. Eso, Sí. exacto. También los espejos de agua les permitían ver eso, que eran como espejos planos de agua y que podían ver desde las alturas para hacer las medidas también. Entonces, seguro tenían otro tipo de tecnología, no sabemos, quién sabe. Porque como menciona, ¿no? Como ellos sabían cómo se mide el ciclo de Venus desde Venus. Fíjense que hay, bueno, ahí les voy a contar lo que me contó un guardián de Tula Hidalgo. No sé si han ido a Tula, que en Macasi es donde están los gigantes. Allá hay un guardián que ha estado ahí mucho tiempo ahí. En alguna ocasión, acercándome a él, platicando con él, le preguntábamos, ¿no? Que qué sabía de ahí, del lugar, que conocía. Dice que, pues, para empezar, lo que vemos ya son ruinas. Los atlantes no estaban arriba, eso lo subieron cuando en la restauración del Tola, pero originalmente estaban tirados en la parte de abajo. También dice que en la parte de arriba existía una especie de cali, un recinto.
a donde solamente podía acceder Quetzalcóatl, recordando que Quetzalcóatl no es un ser mitológico, bueno, no solo es un ser mitológico, también es un grado de conocimiento. Entonces las personas de un grado quetzalcóico podían ascender a ese teocalli, decía que se postraban en el piso, extendían sus brazos, y ese teocalli no tenía techo, eran como, pues sí, sin techo, y que directamente ahí, a esos lugares les llaman los papalocali, quetzalpapalocali, y así les dicen. La Quetzalpapalocali. Por ejemplo, otro que tenemos así es el que está a un costado de el Teocalli de la Luna en Teotihuacán, no sé si lo han visto, que es un pequeño palacio que está muy bien pintado a un costado de Teotihuacán, que igualmente es una cuadratura. Bueno, ahí a un costado hay otro de esos. En Chichen Itzá hay otro de esos, otro Quetzalpapalocali, junto a un observatorio, y siempre están junto a los observatorios. Entonces mencionaban que se tiraban ahí, y de un momento a otro, con solo la observación, decía que se despegaban. Su mente se iba a viajar a las estrellas, a los planetas, y su cuerpo se quedaba tendido por días, semanas, incluso meses. Nada más las personas de ahí cuidaban ahí del cuerpo y que no se moviera para cuando regresara, y de repente regresaban ya con la información. Entonces menciona que allí en Tula eso hacían Quetzalcóatl. Se iba, se postraba y comenzaba a viajar hacia otros planetas. Imagínense, para llegar a ese grado de conocimiento. Exactamente. O sea, sin necesidad de la tecnología que hoy vemos, podían viajar con su mente. Exactamente. Sí, porque esa era mi pregunta, ¿no? ¿Por qué son tan exactos como aquí en los días, no? Si no tenían reloj, ¿no? Como hoy tenemos un reloj que ya es mediodía, ¿no? Son las 12. Pero ellos eran exactos, ¿no? Conocían hasta los grados de la tierra, ¿no? ¿Sí? Toda la medición, todo. Por eso pudieron desarrollar esto. Y por eso otras culturas no pudieron desarrollar. Yo no sé si otras culturas podían viajar al espacio, no tengo idea. Pero lo que sí es cierto es que no pudieron desarrollar una calendárica como esta. Eso es cierto. ¿Se puede deber al lugar en que están? Más que al, bueno, sí, tiene mucho que ver. A que estamos en un lugar aislado, principalmente es a lo que le atribuyo que, como por ejemplo, bueno, aquí todavía no vemos los mapas, pero los mapas es una clase muy interesante. No sé si nos vaya a dar tiempo de ver los mapas porque ya se nos va a acabar el curso, ya se acabó esto. Ya nos quedan 2 clases y ya. No puede ser. Y ya se nos acabó. Maestro, yo le pediría que nos sugiriera algún texto que podemos localizar para darle continuidad su clase cuando esté usted de vacaciones, porque con ustedes ya son, yo en mi caso, 3 maestros. Primero fue uno de Guerrero, después la maestra de aquí, nativa de pero no llevamos esa, bueno, en mi caso, no llevamos esa continuidad. Entonces yo le pediría que diera algún texto más calma para darle, porque no sabemos, no sé usted, pero ya con esto que son 3 maestros, ya no sé si usted regrese o se suspenda. No, pues yo no sé si vayan a quererme aquí de nuevo o si me van a solicitar. ¿De quién depende? Pues de la gente de cultura que vive en las oficinas. Esa gente es más inculta que nada. No han entendido que queremos aprender desde que nos invitó la licenciada Clara. Ella fue la que nos llamó. El mismo día de la reunión, ella consiguió la maestra, ¿no? La maestra Fanny, Sí. que nunca había dado cursos. Ella era estudiante del profesor Roque. Y como sea, improvisó la primera clase. Sabe mucho la maestra. Y así nos mantuvo un curso, 2 cursos. Después vino la pandemia. Sí, es que no puede ser que nos corten así o que no ofrezcan el curso. Pues yo creo que ese es el objetivo, sí, justamente el que no digan que no hay, pero si te dan cuenta esto no es escolarizado,
No hay como no hay un plan de estudios, ¿no? A mí no me pidieron ni plan de estudios, Sí. ni un plan de trabajo, solo da clases, ¿no? Y tenemos el espacio durante los 3 meses. Sí, no. Y después ya, quién sabe. Porque yo le digo que la clase anterior que también llevo mis escritos y yo les formé un diálogo, pero a mi entender voy leyendo, voy jugando, de hecho aquí los traigo, y aquí los traigo también proyectos y también a partir de internet. Y también quise comprar un libro, pero no me alcanzó, ahí donde está Donceles, las librerías descontinuadas, me costaba ya, descontinuado, me costaba casi 2,000 pesos. Y era el clásico, ¿no? Era gramática, Clásico. sí. No me alcanzó, traje otro, pero pues no lo entiendo porque trae otro tipo de gramática. No, parece que es más avanzado. Si hacemos una carta dirigida a Clara Rural. No, menos, ¿eh? ¿Menos? No, sí, porque algo que no quieren es que la gente, Ajá. que por ejemplo, que ustedes pidan a los maestros. Si ustedes piden a un maestro, a mí ya me consideran como un actor político. Pero no es usted que lo va a pedir. Por eso, somos por eso, nosotros. por eso, así es, así lo Diga manejan. que es de Moreno. No sé si sea bueno eso, quién sabe. Y es Viene por politizar. parte de la Casa de Cultura de Guillermo. No, yo entré directo a la delegación, así me invitaron, así. De hecho, yo nunca había participado en estos, pero me dijeron, a ver, trae tus papeles, ¿no? Ni siquiera pensé que iba a quedar, ¿no? Así. Y por pura casualidad, así me dijeron, pues vente, ¿no? Que bueno, pues hay que aprovechar los espacios. Yo nunca había trabajado así con la alcaldía, a ver de qué se trataba, pero pues bueno, cedí porque pues aquí tienen espacios. Yo tengo mi propia escuela de lengua náhuatl, la verdad, por afuera, donde sí tenemos todo un plan de estudios, una estructura disciplinada, un principio, en fin. Sí hay todo un plan de estudios que tenemos allá. Aquí solamente pues fue como para invitar a la gente, ¿no? Así. Pero no hubo difusión. Que sepan que Yo hay. por pura casualidad vi el carteloncito que había aquí. Es todo lo que hubo como difusión. Me dijo, Ulises, en el internet, en el archivo histórico, busqué en el archivo histórico y no había nada. Mentira. Sí, pues mire, yo no me puedo estar diciéndole a las autoridades que hagan su trabajo, ¿no? Yo tampoco puedo estar más tiempo de aquí porque aquí pues todavía no me pagan, imagínense, entonces tengo que estar sacando recursos de la escuela para venir a dar clases. Entonces, pues sí, son muchas cosas, digo, que hay que tener en cuenta. Sí. Me gusta mucho dar las clases, pero pues sí les voy Y avisando nos gusta mucho cómo la dan. que nos quedan nada más 2 clases. Entonces, pues disfrútenlas, aprovechen, pregunten todo lo que quieran, nada es cuando. Es que es una lástima. Se me hizo muy rápido el curso. Sí, nosotros los fuimos tan. Sí, así es. Por eso es importante que se lleven la calendárica, eso es lo que les estoy diciendo. Sí. Porque con esto ustedes van a saber, es un punto, una referencia. Tal vez ya no nos volvamos a ver, no lo sé. Pero si siguen esto, si continúan esto, van a poder saber en dónde estamos, hacia dónde vamos. Vean, observemos las veintenas. Sí. La primera, que se llama Tlacahualo, comenzó para nosotros el 12 de marzo, a mediodía. Ese día fue un día 13 Zipacli. ¿Y por qué muchos inician la cuenta en febrero? Ah, muy bien. Normalmente los que inician en febrero es porque tienen su referencia más al sur, como más hacia Chiapas, Oaxaca. Por la ubicación. Sí, por la ubicación geográfica. Porque yo leí un libro y dan 2 cuentas de inicio. En febrero, una en el inicio de la primavera, que es marzo. Ahí dice que dan 2 cuentas. Mire, le doy el dato. Tenemos la conciencia de que existen 76 cuentas diferentes. Pero es que justamente ahorita ya perdimos la conciencia de dónde vino esa cuenta. Por eso es muy importante saber en dónde se gestó la cuenta. Las personas que están, por ejemplo, más al sur, como en Chiapas, Guatemala, Oaxaca, la primavera para ellos entra en febrero, a finales de febrero. Y hay que tener en cuenta que también la primavera no es como que llegue igual a todo México, ¿no? En todas horas, sino que la primavera va de sur a norte. Exacto. Por eso entonces los lugares más al norte, su primavera se recorre después de marzo. Hay cuentas que incluso celebran el año nuevo en abril. No entiendo por qué ellos festejan la
el inicio del verano